hasta que en algún momento algo no calza, ¿cierto? Y si algo no calza, buscas. Pero para ir a buscar, primero cuestionar, ¿cierto? Lo que está ocurriendo. Ya te necesitas un poquito de tiempo. Por último, Luego preguntarte, cuestionar claro, y reflexionar, requiere un poquito más de tiempo. Luego cuestionar, reflexionar y buscar, ¿cierto? por tu cuenta. Requiere más tiempo. Entonces finalmente, ¿a dónde está el tema? En que el sistema te acojona, ¿verdad? Te llena de miedo y te llena de quehaceres para que no tengas tiempo de disponible. reflexión, exacto. Porque si tienes tiempo disponible vas a cuestionar todo. ¿Te das cuenta? Ahí sí, 1, 2, 1, 2. Yo, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Ahí estamos, perfecto. ¿Qué tal? Perfecto. Con la sensibilidad. Gritando. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Un gusto saludarles hoy día con un invitado entrañable de la casa. Sin mayor preámbulo, les dejo en esta conversación con nuestro querido amigo Rodolfo Neira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido compita? Feliz, compita, contento, alegre que me haya invitado a esta entretenida conversación. Feliz por tu camino que estás llevando el podcast, así que agradecido, compita. Qué maravilla, feliz yo de tenerte acá, por fin, ¿cierto, mi querido compita? A veces las distancias Nos físicas costó, pero salió. nos cuesta, pero siempre sale, mi querido compita. Yo, más que nada, el matiz que tiene y la estructura que tiene Elemental se trata básicamente de comprender, bueno, quién está detrás. Porque finalmente uno va entendiendo el camino, el caminar de las personas que en mayor o medida son ciertos referentes para algunos, pero ¿cómo se le ocurrió a esta persona llegar allá? Si yo quiero remontarte directo al grano, quiero contarte una pequeña anécdota. Yo cuando salí de cuarto medio, entre primero y cuarto medio me iba bien en biología. Yo juraba que eso significaba que quería estudiar medicina. Y a veces con el tiempo entendí que la separación entre lo que te va bien no es lo mismo que lo que resuena en tu corazón. Por consiguiente, en tu caso, ¿siempre fue una certeza estudiar medicina? ¿Cómo parte ese camino? Qué bonita pregunta, Álvaro, porque la he contado un poquito algunas veces antes y tienes toda la razón. Esto nació de forma muy genuina. Yo desde muy pequeño tenía una sensibilidad por la enfermedad. Es Desde decir, pequeño. cuando de pequeño Mira, veía personas pasar por alguna dificultad motora, ¿verdad? Cerca de mi casa, me sensibilizaba mucho, lloraba, me preguntaba el porqué de la enfermedad en esa época, cuando muy chico. Y buenísimo. ya yo me empiezo ya a disfrazar de médico a los 6 7 años. No te puedo creer. Mi madre me disfrazaba de médico. Y precozmente, yo ya ingresando al sexto, séptimo básico, yo ya sé que deseo ser algo que tiene que ver con la salud. Y en el mundo occidental, en Chile, la salud significaba ser médico, Vaya ¿cierto? certeza, Eh, sexto básico. sí. Wow, 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 wow. Precozmente, y eso se mantuvo en el tiempo. Lo que fue modulando fue las especialidades. Yo lo cubraba algunas veces en neurología, neurocirugía, en la media, Qué pero notable. finalmente tengo esa certeza de medicina, pero pensando en salud. Siempre eso es una cápita interesante porque después viene Exacto. una cosa que te das Algo cuenta que que... no viviste eso después, que no aprendiste esa. Te quiero Claro. preguntar sobre eso. Sí, Entonces, sí, sí. precozmente parte, Álvaro, la idea de cómo poder ayudar a las personas a ser sanas y también en mi primera época de pubertad y adolescencia, entre los 14 y 16 años, Mm. yo era un buscador. Tenía un grupo de búsqueda ufológica. Teníamos carpetas así gigantescas de análisis UFO, del fenómeno UFO. No te lo puedo creer. Claro, claro. Entonces era un Oye, buscador no de lo la había ufología. imaginado. Sí, Qué la buena. ufología me encantaba. Teníamos en esa época puras carpetas, registros. Obviamente salían a acampar, quizás, Veíamos programaban. Sí. programas de retiro, Sí. y buscábamos cosas que tienen que ver con el mundo UFO. La investigación nos llevó a tener certeza de la vida intraterrena en esa época. Eh, Buena. y pasó el tiempo y en una experiencia que tuve a los 16 años que se llamaba una Semana Santa Juvenil, donde yo iba a lesear de miércoles a domingo, ¿verdad? Una Semana Santa donde pues, que unos compañeros del Sí, curso de claro. segundo medio y partimos a lesear a la Divina Pastora de la Florida. Oh, Ah, perfecto. Oye, andamos en los mismos lugares, mira tú. Esto y por acá, ¿eh? por acá, Por claro, acá, sí, sí, por acá. claro. Y en esa época entonces llegué y vivo esa experiencia donde fue un antes después, donde en un gimnasio, colchoneta, mantita, una imagen grande de Jesús al frente, Sí, sí. música de Ennio Morricone, La Perfecto. Misión, Tengo, como en el claro. cielo como en la tierra, El oboe de Gabriel, y después vino Eric Bueno, Serra con la música de Azul Profundo. entiendo. Y ahí yo cago. Yo en el momento ahí como empieza el llanto, 14 ahí, años más o menos. 16 años, 16 años. 15, 16 años. Sí. Y ahí entonces viene ese movimiento interno profundo de conectarme con ese ser que Uf. veo al frente, Jesús. Hasta ese momento yo era un buscador ufológico, siempre buscador como de verdades profundas.
con la certeza de que estudiar algo que tuviera que ver con Con sanar sanar, también. exactamente. Sí. Siempre estaba eso mezclado. Pero ahí descubrí ese ser. Y ese me Wow. movió. Y me llevó entonces después a ir a la casa con un estado como de congoja, Sí, como claro. de complejidad. Me acuerdo mi mamá me miraba, ¿qué te pasaba? Algo raro estaba Sí, ocurriendo. claro. Y empecé a estudiar entonces Algo removió profundamente profundamente. religiones comparadas, Sí. zoroastrismo, rosacrucismo, cristianismo. Perdón, te metiste a estudiar un poco eso por tu cuenta, ¿no? Exactamente, todo por mi cuenta. Wow. Buscando un poco Uy, pero. esta búsqueda espiritual que Sí. nació y que emanaba en forma tan natural. Sí, claro. Llegué en esa época a pertenecer a un grupo de Argentina que era una comunidad espiritual que se llamaba los Frater Lucis, como los Perfecto. hermanos de la luz. Y Entiendo. uno contaba su historia mística y te mandaban un diploma como miembro de esa comunidad. Yo me puse a Renacer. Todavía tengo el diploma por ahí, un papelito Sí, común y es corriente. Se simbólico. llamaba Renacer. Me Perfecto. llamé Renacer. Y empecé a escribir también ahí mis verdades. Entonces, yo tuve una experiencia mística ahí también con lo que llamo hoy día como un desdoblamiento, ¿verdad? Donde recibí como información muy Ahí profunda, mismo. ahí mismo, no, en mi casa ya, Ah, en tu ¿ya? casa ya. En esta Perfecto. época, entonces yo empecé a Entiendo. buscar, llegaba a un partido de fútbol, me acosté y sentí esta sensación de desdoblamiento donde veo una figura, esto lo he contado a dos personas, Qué maravilla. y veo una figura luminosa al frente mío, yo en mi cama acostado, pero sentado ahora, y empiezo a recibir información que como que refrenda y apoya todo mi sentir Ujú. respecto a la vida, al Y misterio de claro. la vida. La trascendencia, que somos eternos, que no existe la muerte como lo conocemos, que esto es un juego donde venimos a conocer el amor, etcétera. Y las empiezo a escribir. Y las escribo yo en el colegio. Y le Wow. hacía pergaminito, así, Ya. y le ponía un hilito rojo, y me Sí. metía unas 6 o 8 en la mochila. Y en el metro de San Miguel a mi colegio Alonso Ercilla, ahí en Santana me bajaba, le entregaba este pergaminito a aquellas personas que consideraba como especiales por su mirada. ¿Cachaste la ola? Qué notable. Entretenido. Wow. Bueno, Tercero medio, segundo medio, claro, tercero medio, segundo medio, por tercero, ahí. por ahí. Salgo del colegio, esto estaba muy en mí todavía, muy Mm. profundo. Sin embargo, ya en la universidad empieza a aparecer el ego académico. Y esto que yo llevaba Wow. entonces tan profundo, de existencialismo profundo, mi Piscis decía Sí, por claro. botones, este Piscis tengo que apagarlo un poco porque no me sentía capacitado para comprometerme con esta búsqueda tan profunda en un ambiente donde aparecieron las chiquillas, apareció el ego académico, me iba Ego muy bien en la académico. universidad, Claro. entonces todo eso como que empezó a Y ensalzar. aparte que la opinión que podías dar con ese respecto era muy diametralmente opuesta a lo que pudiera tú conocer un poco el ambiente y decir, quizás esto no lo voy a meter tanto por acá, No ¿no? calzaba No mucho. calzaba Claro, en esa mucho. época muy Sí, pocos hablaban de espiritualidad. Eran religiones en esa época, estamos sí. en el año 95, 96. Entonces, en esa época tuve que guardar esto en el bolsillo. Y yo por mi lado seguía profundizando, ¿cierto? Con algunas temáticas, me metí en la teosofía, Mm, Annie Besant, Blavatsky, entonces empecé a estudiar esa parte, pero en la experiencia externa, sí. ¿verdad? En la escuela me acallé esa parte. Y me acuerdo que una gran polola que tuve en esa época sabía de esta combinación Sí. más vinculado al ámbito existencialista, donde venimos, qué estamos haciendo Perdón la acá, para dónde pregunta, vamos. ¿eso fue acallado solo para el externo porque en tu fuero interno y con las personas cercanas querías por ti seguía avanzando esta temática, ¿no? Seguía avanzando, pero Ya, ya mucho más más tranquila y matizado. más Más matizada. matizado. Y llegó un punto donde efectivamente yo salgo de la universidad con todos los pergaminos Sí, claro. y ya quedé apagada completamente. Y se apagó en algún Apagó. minuto, no te lo puedo Apagó. creer, claro. Apagado Sí, sí, para exportación, pero internamente, pero ya no estaba vibrando ahí. Heavy. qué locura que no sabía de esta historia, qué Es notable. bonito. Y me Qué lleva bonito. entonces a vivir el otro lado, el lado del oscurantismo que le llamo yo. Que finalmente me polarizo hacia el lado Que egótico. igual es necesario Por también, supuesto, ¿no? Y, claro. y vino el disfrute, me salió todo el ascendente Tauro, Oh, qué pero maravilla, desconectado. claro, pues, pero desconectado. Entonces, claro, el disfrute a todos los Sí. niveles, me iba muy bien en lo que hacía, Mm, estaba muy bien validado, ujú. entonces todo eso como que te empieza a Te aumentar infló me infla el bastante, pechito, claro, te infla. hasta que ya después viene la fase donde viene la insatisfacción, ¿cierto? Ok, Donde ok. tengo todo, no tengo nada, ¿cierto? Y en Para es, transitar ese momento hay que sentirlo de verdad, o sea, para llegar a un minuto, porque uno puede vivir autoengañado años en la insatisfacción camuflada. Absolutamente. Pues te puedes disfrazar con puras recompensas externas de Exacto. bobinas baratas, por supuesto. Sí. Pero ahí llegó tan profundo porque finalmente el llamado era
muy profundo desde siempre. Y yo lo trataba de mantener ahí a raya porque finalmente pensaba que no era compatible el disfrute gozoso en la tierra con el desarrollo espiritual y conocimiento interno. La culpa aparecía Claro. radicalmente, claro. Y después, claro, después digo, no, pues todo lo contrario. O sea, disfrutar del mundo terrenal con un buen Tauro Exacto, conectado, pero desde una perspectiva espiritual. Pero eso vino mucho después. exacto. Sí. Y ahí entonces viene el primer desvelo ya profundo académico donde me digo, bueno, yo quería ser médico para ver gente sana y feliz. Ajá, exacto. Sí. ¿Y qué ocurría? Que el 2012 estaba transcurriendo en esa época, entre 2010 y 2012, y veía gente más enferma. Todas las estadísticas mostraban mucha mayor expansión de las enfermedades crónicas, Mm. gente más infeliz, tasas de suicidio. Y uno lo veía en el cotidiano que no había un gran estado de felicidad interna y había una pobreza espiritual muy grande también. Vaya, aparece una reflexión. De la observación tiene que aparecer una reflexión, porque tú ves las cifras aumentando, y no quiero demonizar, pero quizás alguien que se dedica a la medicina tan tradicional, quizás no busca por este otro lado, por este otro camino, la señal que te está dando, ese mensaje que te está diciendo, tiene que haber algo que lo genere. Tal cual. Eso tiene que ver con una resonancia personal, que tú dijiste, voy a tomar esta cifra y voy a ver qué puede estar pasando. Tal cual. Lo que hice fue un diagnóstico, algo que era un diagnóstico súper evidente para todo el mundo, pero nada decía nada, era como que esto es lo que hay, como que esta es la medicina, esta es la salud, ¿verdad? Y finalmente entonces las enfermedades tienen que llegar, lamentablemente las enfermedades aparecen, Mm. y la vida así, con infelicidad. Y dije, no, 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 Sí, no, claro, no, la no, porque lo que vida yo aprendí es de enfermedades. Yo en ese momento no tenía es ninguna maravilloso. herramienta Sí. de salud. No sabía cuáles eran los determinantes biológicos de la salud humana ni la felicidad del ser humano. No aprendí nada de eso, pero sí sabía que existían. Sí. Entonces dije, bueno, no aprendí en la escuela. ¿Qué voy a hacer ahora después de 12 años que no aprendí eso y que aprendí de enfermedades, que por supuesto un tremendo Sí, background, sí, claro, que me sirve mucho, trabajo en intensivo, sigo trabajando en la universidad, en la unidad crítica. claro. Para eso, por supuesto, que no puedo entregarle herramientas sencillitas. Ahí yo tengo que sacarlo, regresarlo a la vida. ¿Cierto? Está Obvio. muriéndose, lo sacamos. Exacto. Ahora sí que a ese que saco de la UCI y sobrevive, sigue estando igual de insatisfecho, sigue estando igual de enfermo. O sea, nada Y cambia. probablemente lo que lo llevó a esa enfermedad va a volver a Es manifestarse. tal cual. Entonces, la idea era entender que la medicina adolecía de herramientas independientes de su origen, que es otro tema que vamos a discutir, que nace chueca porque finalmente nuestra medicina está secuestrada por la industria, y eso es así. Y no lo digo yo, sino que lo dicen muchos médicos y muchos editores jefes de las revistas que condicionan la salud humana hoy día, la revista más importante de biomedicina. Claro. Pero eso es otro tema. Pero lo importante es el diagnóstico. No estamos más sanos, no estamos más felices. ¿Podemos encontrar algo más que pueda aportar? Y ahí venía mi búsqueda. Y ahí saco entonces ese acervo de búsqueda de la salud real, bienestar físico, mental, social y espiritual, y empiezo a meterlo en la mesa y decir, ¿qué elementos hay entonces que poder entregarle a las personas? Y ahí me di cuenta que no tengo nada que entregarles. Solamente tengo que recordarles aquello que disponen como herramientas para ser sanos y felices. Y ahí cambia todo el mono. Porque de una medicina Perfecto. asistencialista, donde tú vas al médico, el Claro, médico te entrega A y B, exacto. y la persona no hace nada, sino que se toma A y Ahí B, ve, eso no condiciona ningún beneficio. no hay ningún camino de conciencia Entonces ahí me di involucrado. cuenta que no, que las herramientas salutogénicas, las herramientas de lograr ese estado interno de satisfacción y una búsqueda, un camino de autocuidado, te pueden llevar a estar sano, pero ni siquiera ahora la ausencia de enfermedad es tan relevante, Mm. sino que lo que empieza a importar es ese estado interno de satisfacción profunda. Co- Porque la enfermedad te puede llegar. mm. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia de este camino que proponemos de salud profunda, verdad? Ahora ya Sí, salud consolidado, profunda, exacto. es el sentido. Ese sentido. Entonces, claro, inicialmente todos queremos estar sanos, porque detrás del estar sano, ¿verdad? Uno tiene un miedo a enfermar. Eso es la Exacto, realidad, ¿cierto? claro, sí. Quiero estar sano porque no quiero enfermar. En cambio, acá el camino que mostramos es que las herramientas que permiten al ser humano estar centrados, eh, lograr comprender la vida, este juego, te lleva finalmente en que si bien el autocuidado va a ser parte de ti, no vas a estar en búsqueda frenética de estar sano, sino que vas a entregarte a un proceso de sentido. Y cuando estás en ese proceso de sentido, por supuesto que a lo mejor no te puedes enfermar, está bien, increíble, porque estás llevando una vida en pro del Ya, autocuidado, pero si aparece, vamos a volver al mismo rechazo, resistencia, enojo, ira, ¿por qué? O vamos a darle una nueva interpretación. Entonces ahí parte entonces todos estos elementos que yo voy incorporando, inicialmente con nutrición, los superalimentos, así partí yo, pues, sí. jugando con esa idea. Hasta que finalmente me digo, ya, pues, nutrición, una pata.
pero la mente y la psique humana y el Sí, sí. subconsciente y el corazón y la mente y el electromagnetismo y la bioelectricidad cuántica, o sea, todo empezamos ahora a meternos porque ahora se puede integrar. Y eso es un poco lo Exacto. que me he dedicado este último tiempo, a integrar las herramientas que disponemos todos Sí, 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 claro. para poder vivir una vida que la comprendamos en primer lugar, porque comprendiéndola, inmediatamente la interpretación de ella cambia. El problema es que no Justamente. entendemos. Entonces, como no tenemos ese background de a dónde venimos, qué estamos haciendo acá, para dónde vamos, qué somos, ¿cierto? Por supuesto que vamos erráticos en la vida, Claro. vamos dando palos de ciego, y eso es pecar. Eso viene de la etimología, es pecar, ¿cierto? Que significa dar palos de ciego, Mm. no achuntarla al blanco. No es nada ni malo ni bueno No el es ni bueno ni pecar. malo, desde el No, juicio, claro, voy ¿no? echando Sí. cualquier cosa, voy errando en la vida. Ni siquiera sé lo que estoy buscando. Estoy errando, Exactamente. exacto. Entonces, finalmente, ¿qué digo yo? Somos como una gran población que llegó a una isla, que nos estrellamos. Al estrellarnos en la isla, en un avión, quedamos nosotros acá, Álvaro, con nuestro grupo y tenemos amnesia. Entonces tenemos una amnesia porque nos pegamos en la cabeza fuerte, pero quedamos vivos. Entonces yo te digo, Álvaro, ¿qué estamos haciendo acá en esta isla? Y tú me decís, no, Rodo, voy a ir a buscar comida, tengo hambre. Chuta. Y le pregunto a alguien, oye, ¿de dónde venimos? Sí, No, no, o sea, es que voy a ver a mis hijos que están... O sea, toda la cosa mediática del hacer y tener, olvidamos lo más importante, que es qué estamos haciendo acá, ¿cierto? exacto. Que finalmente es la búsqueda del sentido. Y que no obedece a algo nuestro, mío, sino que todas aquellas personas que han indagado en algo con relevancia en la vida van a llegar al sentido sí o sí. Sí, Porque la claro. insatisfacción obedece a la ausencia de sentido, no a estar sano, Sensación de no a vacío, estar claro. enfermo. Tú Claro. puedes vivir una vida en enfermedad porque a lo mejor es lo que preencarnativamente está diseñado para ti. Pero otra cosa es la forma de interpretar aquello que acontece. Pasa que hay un autor precioso, seguramente lo has leído, Víctor Frankl, Por supuesto, El el hombre en hombre en busca búsqueda de de sentido. sentido. Desde allí, mientras te escuchaba hablar, pensaba em, esta típica reflexión que a veces hago con respecto a lo que eran, por ejemplo, nuestros antiguos filósofos, pensemos Platón, Sócrates, y uno empieza a ver su currículum. Era filósofo, era Matemático, matemático, astrónomo, las hacían todas. claro. Y mientras te escuchaba hablar, yo decía, ya, él es médico, pero a la vez se metió en la nutrición. Le encantaría explorar ahora en psicología. O sea, uno de repente dice, claro, por eso mismo estas personas tenían ese bagaje, y era tan normal. Claro. Cuando a veces pensamos en un médico en la actualidad, uno dice, ya, pero ese médico está separado de todo lo que tiene que ver con invitarte a explorar una conciencia. Por eso es tan importante cuando uno dice la búsqueda del sentido, porque volvemos al origen, a lo primario, y un poco hablando de lo que al empezar el capítulo conversábamos un poco esta tendencia en la actualidad a casi culparse por no estar en lo que está la mayoría, que es la búsqueda frenética de salud. Exacto. Y veo en la red y digo, sí, él está sano, lo veo haciendo deporte, quiero ser como él, quiero ser como él de allá, quiero comer lo que él me dice que coma. Y Claro. volvemos a la pregunta de, ¿y yo? Exacto. Y eso es No, el gran problema, la desconexión que tenemos. Entonces, cuando uno está desconectado, Álvaro, una consecuencia natural es pertenecer a algo. sí. Entonces, las redes tienen ese gran problema y dilema, Mm, que es yo pertenezco a una red. sí, Entonces sigo a ciertas personas y pensamos que participamos con ellos en muchas cosas. claro. Entonces toda esa verdad profunda, esa sabiduría perenne, ese conocimiento interno, intuitivo que tenemos, lo dejamos de lado porque no le creemos. Y le creemos a lo que nos dice Pepito, Sí, claro. Juanito, Sí, claro. Menganito, porque lo dice en forma vehemente, porque lo dice en forma Con drástica, porque tiene convicción, pergaminos, claro. porque es la falacia de autoridad. Independiente de dónde venga, yo me siento no capacitado para conocer mi verdad. Y eso es gravísimo. Entonces nuestra invitación, ¿cierto? Es todo lo contrario, es el camino interno. Cada vez que tú ves las religiones más masivas del mundo, cristianismo, judaísmo, ¿cierto? El islam, el Exacto. hinduismo, el budismo, ¿cierto? Siempre expresan como elementos similares, pero de búsqueda externa, ¿cierto? Hay dioses, Sí, sí, ¿verdad? Hay templos, claro. hay monasterios. Entonces, cuando uno ve cuáles son las visiones más místicas y esotéricas de estas mismas grandes religiones, uno encuentra en el cristianismo el gnosticismo, Ujú, uno encuentra en el islamismo el sufismo, en el judaísmo la cábala, exacto. en el hinduismo el Vedanta Qué Advaita, notable, en el, exacto. en el budismo el Zen. O sea, Exacto. existen nueces ocultas en Mm, cada una de estas grandes que son para el vulgo,
pero existen Claro, no lo había poquititas, captado eso, claro, sí. y todas esas órdenes más místicas, visiones místicas y esotéricas de cada una de estas grandes religiones externalizadas, Sí. esconden lo mismo. El amor como, como tecnología alta y suprema y el camino interno. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Que el camino interno ya no existe. Todo es externo, todo es imitar, todo es copiar. Entonces esas verdades profundas se acaban y pierdes tus certezas y Absoluto. te bañas Claro. en creencias. ¿Y qué es lo que es la creencia? Por definición, miedo a no saber. Entonces relleno esto que no sé, Mm. ¿cierto? Que no sé acá, lo relleno con un conocimiento que me entrega un otro, ya sea el Estado, Sí, ya sea el colegio, ya sea una instrucción, ya sea un mentor, ya sea un lo que sea, es lo que no sea. es mío, No es tuyo. lo coloco y empiezo entonces a generar un efecto de esta creencia en tu neurobiología. Mm. Entonces la creencia no es que quede ahí como no, la creencia que tú tienes impacta netamente todo tu orden de pensamiento humano y biología humana. Entonces no es venial, versus cuando el ser humano entonces entiende que estas creencias ya no resuenan. Y ahí viene entonces todo este momento planetario que estamos viviendo, un momento de remecimiento conciencial Mm. donde te ofrecen, ¿y si eso no fuese así? A todos, a ti te ha pasado, a todos Claro. finalmente, a muchos grupos nos ha pasado el dejar de creer Mm. para empezar a sentir. Mm. Pero hacernos cargo de ese sentir es a contrapelo. Es complejo. El Complejo. miedo entra a Claro, permear absolutamente. Mientras relatabas pensaba en... Estoy escribiendo justamente un libro que habla sobre eso en el minuto que yo llego a la búsqueda. Llego a la búsqueda porque en realidad la vida me pegó unos buenos palos que remecen y casi uno por ya levantarse de cierta manera distinta a lo que venía haciendo, me topo con una amistad que me guía a ver lo de la cábala. Entonces, para mí, inmediatamente mi asociación era, pero esto es religión, esto es claro, judío, esto es judaico. Entonces, me costaba ver la diferenciación, que es claro, la parte más de acceso espiritual, justamente, absolutamente. que es el estudio donde yo decía, se saca lo duro de la judaica y se traspasa al pensamiento más reflexivo y Tal filosófico. cual, Y eso empieza a cambiar y permear en mí. Y lo lindo de esto es que eso es lo que finalmente a la larga empieza a motivar tal cual. el cambio de salir de acá a acá. Entonces, en tu caso, una pregunta puntual. ¿Crees que en la actualidad, a pesar de que siento que tenemos mucho más acceso a la información, acceso al conocimiento, pero pareciera que la desconexión se acrecentó un poquitito más? Flaming Pie, gastronomía basada en plantas, servicio de banquetería, catering, coffee break, repostería creativa, todo vegano y absolutamente delicioso. Sin duda, y así lo veo también, y así lo explicamos en el libro. Hay una paradoja, ¿verdad? Mucha más información, Mm. mucho más vacío. Claro. Porque finalmente tratamos de llenar nuestro vacío con información. Mm. Y eso que te lleva a una ansia, porque esa información que es tan variada, esta Exacto. infotoxicidad mediática que hay, te lleva a desconectarte más. Porque finalmente lo que debemos empezar a entender que la verdad es un estado interno que Exacto. conecta con la verdad externa. Es decir, hay una vibración interna, que es la vibración cercana al amor, que permite hacer match con el plano de certeza. Mm. Existe un plano de certeza que te pueden decir, oye, es que yo no lo sé. Sí, pero lo sé. Pero es que nadie te lo dijo. No, es que sé. El saber que se sabe, Álvaro. Eso no requiere, y te lo hablaba justo antes de partir, el tema de la vacunación masiva, ¿cierto? Por COVID. ¿Cuánta Sí, población efectivamente siendo coaccionada, exacto. presionada a vacunarse, sin saber nada, por ejemplo, lo que yo sabía técnico del virus, sin saber nada lo que sabía Claro. técnico de la vacunación, dijeron, no, eso no va a entrar en mí. Mm. Eso es algo muy potente, que es la certeza del corazón. Es interno. Claro, exacto. Claro, porque Claro. finalmente, ¿cómo te puede ir en contra de la familia, de las autoridades, de lo que te dicen, de la presión de los amigos, de la presión de la familia? Dicen no. Ahí nos habla claramente entonces que existe una sabiduría interna, que esa sabiduría interna no requiere un refrendo externo, Una no reafirmación. requiere una reafirmación de una autoridad, de un artículo, de un estudio. No, 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 no. Claro. Saber que se sabe. Y eso entonces fue una primera muestra, ¿cierto? Chiquitita, de que ese conocimiento existe. Qué maravilla. Pero lamentablemente ese conocimiento no puede emerger en miedo. ¿Y qué A eso están quiero haciendo llegar. hoy día el Exacto. mundo? ¿A dónde te lleva? Mm. Al miedo crónico. Y el miedo crónico te lleva a la apatía, donde piensas que hay una desesperanza, donde no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué Nada más que hacer. buscas? Mm. El hacer y el tener, para ir rellenando ese vacío interno con pequeños momentitos que parecen ser de felicidad.
¿Sabes que un gran Exactamente. plan? Es muy potente. Aprovechando eso, o sea, siento que la estructura está tan bien, el funcionamiento es maravilloso, está tan bien orquestado que yo digo, tiene que haber, Y esto viene, nosotros tenemos un grupo de estudio y esto viene desde Platón. eso te iba a decir, o sea, Esto es muy antiguo. Es mm, muy antiguo. Lo que pasa es que ahora se da todo, los condimentos, ¿verdad? Los ingredientes para que den su paso final, que es el control mental total. ¿Cierto? Lo que ocurrió en el 2020 con la claro, pandemia fue evidente, fue una orquesta, ¿verdad?, de ingeniería social, una pequeña precuela, ¿verdad?, de lo que va a acontecer mm, pronto. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque saben que el ser humano hoy despierta, pero esa despertada requiere de exacto, certeza y certeza. requiere un camino entonces alejado del miedo. ¿Cómo yo entonces inhibo ese despertar? Miedo crónico. ¿Qué es la inseguridad social? ¿Qué es la guerra? ¿Qué es el conflicto Te iba a decir, bélico? ¿Qué es las urgencias de salud? ¿Qué es la emergencia sanitaria? ¿Qué es las pandemias? ¿Qué es la crisis económica? exacto. Entonces todo te lleva a tú estar así, Sí, completamente acojonado. ¿Y qué hace entonces eso? Cuando hay un miedo crónico, en este estrés crónico que genera, yo lo coloqué como un acrónimo en inglés DAME, todo para mí. sí. Significa actitud defensiva de mínima empatía, donde el ser humano ya no tiene empatía porque está defendiéndose de un mundo Todo el tiempo, hostil. todo el tiempo. Entonces las conexiones se van separando, pero pese a eso, Álvaro, este momento nos está reuniendo nuevamente. A esta Sí. tribu, a este compilado de personas que hemos dicho no al miedo, porque sabemos de la certeza de eternidad, pero eso requiere un camino. Yo no te puedo enseñar eternidad. No te puedo decir, mira, lo que pasa, Álvaro, somos trascendentes. Y ahí te cuento algo que he contado siempre que es muy interesante. Cuando yo tenía 16 años estaba viviendo esta experiencia como de reencuentro espiritual Claro. profundo y aparecieron en mí la certeza de trascendencia, espiritualidad y conexión y unicidad. Yo recibía en mi casa a los mormones, los testigos de Jehová, a los evangélicos, lo hacía pasar media horita con ellos, conversaba para indagar un poco. Y una vez pasó un caso muy Qué interesante. notable. Entraron 3 testigos de Jehová a Oh, mi casa. Señoras Peri, 65 años, esos son ¿cierto? duros, Claro. son Y ahí duros. estaban ahí eh, y hablando con ella y hablamos de Juan 7, me acuerdo, del bautismo, y le decía, no, que Qué para mí lindo. era finalmente como el despertar, Ajá. ¿cierto? Y después hablamos de la muerte y ellos decían, no, lo que pasa es que algunos vamos a ser salvados y otros no. Imagínate ya a partir de Ah, esa wow. base, claro. Y esto ya te genera miedo. Es, Yo quiero ser salvado. exacto. ¿No? Entonces yo le decía a mis 16 años, no se preocupen, somos eternos, no va a pasar nada, todos vamos a continuar, no pasa nada con la muerte, es un aspecto más de la vida. Mm, Y mirá, así con cara rara. Pero pasó que después nos íbamos yendo. Álvaro le estaba abriendo la puerta para que se van yendo. Puerta del living, ¿verdad? Entramos al ya. patio para ir a la reja. Y una de ellas se me da vuelta y me dice, pero mijito, ¿usted está segura que no nos vamos a morir? Imagínate eso, que eso es tan poderoso, Álvaro, porque habla de esto. Habla de lo que ella ha hablado durante años, por convicción religiosa, por creencia religiosa. Jamás lo ha sentido. Es la repetición, ¿Por qué? Porque lo que finalmente fundaba su creencia era el miedo. el miedo. Y que venga un cabro de 16 años a decirle, oye, en media hora que cuestione esa creencia tan vital y profunda en su religión, traduce que nunca lo ha sentido, que solamente era una imposición de una creencia, versus las certezas, que no hay nadie que te las cambie, ¿cierto? Y tampoco tú vas proselitistamente a tratar de convencer porque sabes que es un patrón de la persona, es el ser que en forma irrestricta tiene su responsabilidad de despertar en algún momento, en esta o en cualquiera. Eco, No estás eco. intentando que nadie despierte. Exacto. Solamente tú estás buscando un modelo, mostrando un modelar que te puede llevar a una vida con sentido. Y si esa vida con sentido te lleva al autocuidado álmico y autocuidado físico, es probable que tenga una vida sana, longeva y feliz, como consecuencia del despertar. ¿Te das cuenta que es bonito? Es clave, eso del despertar, incluso lo llevo siempre a la metáfora del cuando uno realmente tiene sueño. ¿Qué pasa cuando viene otro y te despierta? Te da rabia, es como, déjame 10 tal minutos cual, está más. bonito eso, Entonces, está el bonito. despertar es de uno, De te uno. pertenece a tu propio tiempo. Retomando la temática del miedo que es tan profundo y siento que es tan basal, porque uno de repente dice, no, no, pero yo no tengo miedo por la vida. Pero a veces puede que no nos damos cuenta cómo se nos está bombardeando constantemente con aquello. Por ejemplo, decíamos, ya en la actualidad, bueno, tenemos una guerra inminente. Siempre estamos en guerra inminente, ¿te has dado cuenta? Eh, Siempre estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial. Tenemos también otro miedo, tenemos el miedo de que, bueno, acá mucho robo, asaltos, portonazos, así que ya, chuta, eso me invita a cerrarme, la falta de empatía, la falta de tribu. Tenemos también el miedo a la enfermedad, o sea, el exacto. miedo a morir constantemente. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que encender, por ejemplo, la televisión, y no es demonizar de nuevo a la televisión, sino que es decir, veamos cómo comienzan los titulares noticiarios que Los tendría tener matinales. las matinales, tienen la misión de informar.
Incluso voy a poner un tema más sencillo que lo conversábamos con mi compadre acá, Ale, la lluvia. La Es lluvia, o sencillo. sea, es desde el lunes que los Que matinales, viene el... los jinetes del apocalipsis Claro. venían, y venían el jueves y te repasaban Y el del domingo. jueves al domingo Claro. venía lluvia. Entonces, finalmente, es una programación Ujú. hacia el miedo. Y que lo tienen clarito. Finalmente no lo tiene clarito el periodista que está ahí. Es No, parte del juego parte del nomás, juego. ¿cierto? Lo mismo que los médicos. El médico sale como un robot de la industria, pero tampoco sabe que existe algo más. Porque no nos enseñaron eso, ¿cierto? Entonces él repite lo que le enseñaron y está muy bien. No hay una maledicencia, unas ganas de hacer daño ni de los periodistas, ni del médico. No, no, no. Es lo que decías de la testigo de Jehová, va Y va repitiendo, repitiendo repitiendo. nomás, Sí, hasta que en algún perfecto. momento algo no calza, ¿cierto? Mm. Y si algo no calza, buscas. Pero para ir a buscar, primero cuestionar, Mm. ¿cierto? Lo que está ocurriendo. Ya te necesitas un poquito de tiempo. Por eso Luego preguntarte, cuestionar y claro. reflexionar, requiere un poquito más de tiempo. Luego cuestionar, reflexionar y buscar, Mm. ¿cierto? Por tu Requiere cuenta. más tiempo. Entonces, Exacto. finalmente, ¿a dónde está el tema? En que el sistema te acojona, ¿verdad? Te llena de miedo y te llena de quehaceres para que no tengas tiempo Tiempo de disponible. reflexión, exacto. Porque si tienes tiempo disponible, vas a cuestionar todo. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate, Exactamente, sales del sí. colegio, Sí, sí. te pones a trabajar o te pones a estudiar. Tienes que Te hacer pones a algo. trabajar, Mm. listo, 65 años trabajando, de 8 a 8, Mm. porque así se dice, ¿cierto? Sí, claro. Te pones a estudiar, bueno, estudias. Terminaste de estudiar, te pones a trabajar. Entonces, en ningún momento las personas supieron qué significa tener tiempo aparte de las expiaciones de fin de semana y los 15 días de vacaciones. Entonces, el tiempo finalmente se transforma en una herramienta de crecimiento fundamental. Pero si no lo tengo, ¿en qué momento entonces me agendo una pausa reflexiva? No, pues entonces lo que hago yo, como no tengo tiempo, ¿qué hago? Busco satisfacciones Sí, externas. sí, sí, El sí. viajecito, el cambio del auto, la pareja, la comidita, el sabor, Claro. para poder pagar esa ausencia de tiempo que te empieza a pasar la cuenta en el tiempo, ¿verdad? Y que te hace una vida como viene el lunes, viene Sí, el martes, sí. como Memento, ¿cierto? Como esta Mm. película donde viene el primer día, viene lo mismo, Y viene la marmota. la día de la marmota, tal cual. Claro. Entonces todo se hace con ausencia de Mm. sentido en sobrevivencia. Eso puede cambiar rotundamente cuando le encontramos el sentido al existir, pero eso requiere entonces un camino interno, que no se puede obviar. Ningún psicodélico, ningún psicotrópico, ningún Exacto. enteógeno te va a llevar al camino interior. Te puede Claro. mostrar detallitos de Pinceladas por ahí. unicidad, ¿verdad? De Mm. espiritualidad, de unicidad, de conexión. Pero el camino hay que hacerlo. Y eso no lo decimos nosotros, o sea, lo dice todo la civilización más hermética, Sí. el camino hacia adentro. Conócete a ti mismo, el templo de Apolo, ¿cierto? En Delfos. Mm. Entonces, hoy día estamos en un momento crítico que tenemos la oportunidad por primera vez de empezar a hacer este camino interno. Mm. Pero requiere entonces de qué? De pausa. Pausa. Y ahí viene entonces esto que hablamos de pausar para sanar, ¿cierto? Porque si yo no pauso, no hay ninguna posibilidad de reflexión. ¿Y qué ocurre? Ocurre lo contrario, ocurre que empiezas a despreciar aquello que ignoras, que es como la paradoja de de la ignorancia, ¿cierto? Donde en vez de ir a buscar aquello que están diciendo, lo rechazo De plano, de sin plano, de cuestionarlo. facto. Sí. ¿Por qué? Porque cuestionarlo significa pega. Y si me llega, y si llego a Sí. creerle en eso, si sucede que me mueve el Me piso, me desarma. desarma, Sin mi control, porque tal yo cual. todo lo que conozco es lo que me Está basado en sustenta. eso. Y Exacto. está basado en creencias que son falsas en la mayoría de las cosas. Y ese es el gran tema. Un día te escuché hablar, compita, sobre, también tiene que ver con el miedo, todo este tema desastroso que fue en nuestro año 2020, de la desconexión con nosotros mismos, impresionante. Pero lo que me resonó es que dijiste que incluso el miedo en términos de salud, está demostrado que el miedo afecta directamente al sistema inmune. Directo. O sea, uno de los principales mecanismos para la enfermedad es el miedo. Y uno Claro que sí. piensa, pero ¿cómo si el miedo es como una emoción? ¿En qué repercute acá? Es que para mí es la emoción Exacto. fundamental que empieza a permitir, incluso tú dabas ahí una explicación sobre cómo el agente externo, el bicharraco por así decirlo, mediante el miedo inhibe el agente que es encargado de fagocitar a este agente externo. Tal cual, los interferones. Y eso es muy bonito porque finalmente hoy día todo es mente-cuerpo, Álvaro. Mm. Entonces, cuando nosotros pensamos que la mente está ajena a nuestra biología, es un absurdo biológico hoy día. Porque el ser humano hoy día no se comporta como una entidad biológica aislada, Mm. es una entidad bioelectromagnética. Y eso es fundamental entenderlo, que existen campos bioeléctricos que nutren la biología. Es decir, la biología es un resultado final de lo que está ocurriendo en nuestro campo bioelectromagnético. ¿Qué quiere decir eso? Que pensamientos y emociones entonces que habitan y que
crean el campo, son de los elementos más importantes creadores de nuestro campo bioelectromagnético, no queda ahí etéricamente como conectando con otros campos. No, no, impacta la biología en forma directa porque nuestra célula funciona con bioelectricidad. Y la respuesta biológica a esa bioelectricidad es un resultado final. Pero antes de eso entonces ocurre bioelectricidad, hay un campo electromagnético que empieza a permear entonces nuestras células. Y lo que sabemos es que, por ejemplo, la emoción de baja generación, porque no existen emociones malas ni buenas, ¿cierto? Sí. Eso es bastante obvio. Baja vibración o alta. De baja creatividad, de alta creatividad o baja vibración, alta vibración. Todas son completamente adecuadas para el ser humano, ¿verdad? Todas están informando, ¿no? ¿Verdad? Pero unas son más generativas y otras son más agenerativas. Y cuando tenemos la vertiente del miedo, enojo, Rabia, ira, tristeza, exacto. pena, envidia, etcétera, toda esa cápite que son la base de la misma vibración del miedo, por supuesto que eso impronta la biología. Y si este elemento emocional está ahí en forma crónica, por supuesto que tenemos una debacle biológico. Y entonces hoy día sabemos que el campo electromagnético es lo que nosotros debemos nutrir. ¿Y de qué se nutre? De todo lo que nos toca, pues, Álvaro. De la luz del día, de nuestro ambiente de luz, de las emociones que emitimos, de los pensamientos que generamos, de lo que nos alimentamos, del campo de lo que los Que alimentamos. vemos, de lo que O sea, nos es la formamos, información claro, detrás de lo que información. como. No importa si este pedazo de carne tiene proteína, me da lo mismo. ¿Cuál es la información que subyace? ¿Cuál es el campo que habita en eso que alimento? Exacto. Entonces, finalmente, somos una sumatoria de un campo y esta teoría del biocampo es lo que finalmente impronta la biología. Entonces, la biología es un resultado completamente asociado al biocampo que estoy generando. Y si mi biocampo tiene miedo, es la frecuencia más baja que hay. Alta amplitud, baja frecuencia. Entonces, hoy día tenemos la posibilidad de modificar a través de nuestras elecciones, ¿cierto?, el biocampo para improntar potentemente nuestra biología. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad infecciosa, ¿verdad? El terreno es todo. Da lo mismo el germen. Si el germen fuese patogénico con nosotros, ¿qué ocurriría? Que llega el germen, ¿verdad? Y nos morimos todos. No, pues Exacto. el germen va a llegar, ¿cierto? Y esta que fue una quimera creada en el laboratorio, llegó altamente patogénica, pero impactó negativamente en aquellos mayores de 83 años. Ahí fue el gran pool de personas que murieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿El resto no tuvo contacto con el virus? Por supuesto que sí. Sí. Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque tu terreno es lo que importa. O sea, el planeta es microbiano. Pensar que entonces los microbios están en contra de la salud humana es un absurdo. Respiraríamos 2 veces cuando nacimos, nos morimos todos. No es así. Claro, pues, sí es lógico, Me porque el hicieron planeta es acordar microbiano completo. el absurdo ese de cuando teníamos que usar el tapabocas, pero llegábamos a almorzar a un restaurante, Claro. el Y sacábamos. todos esos Entonces ahí absurdos, era. Álvaro, y todos esos absurdos Mm. se hicieron. Sí, po. O sea, completamente en un ambiente como de un infantilismo, pero que te permite identificar que el miedo llega a tal nivel Al nivel. Sí, de sí, absurdo sí. biológico, Sí. que empezamos a hacer cosas que no tienen ningún sentido, Y que no ¿cierto? cuestionamos, Y que no impresionante, cuestionamos. claro. Por eso que esa fue una precuela muy interesante para el estado profundo, de decir, ¿qué hacemos acá? No fue con mediaciones de chip, no, fue netamente creando miedo crónico y teniendo las riendas de ese Pero miedo. vemos cómo reacciona el, Nada el más, y les ganado. costó nada, no les costó nada. Imagínate que todos los países, el único cuestionado fue Suecia. Imagínate. 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 El resto, todo ahí completamente adoctrinados por papá OMS. Grave, po. Papá OMS, imagínate. Claro. Claro, Pues claro. claro, porque son en teoría, y dicho de paso, la OMS, que parece una organización como en pro del ser humano, es una empresa privada, ¿verdad? Paternalista Que absolutamente, está claro. financiada por Estados Unidos, Alemania, Bill Bill y Gates. Melinda Gates, Gavi Vaccine Alliance, que es la empresa de vacunación. Entonces, eh, el problema es que nada de eso nos informamos porque eso no aparece en la radio ni en la tele, po. Entonces, Pero ahí está lo importante, porque dijiste no aparece, pero volviendo a lo que dijiste antes, y la peguita de uno. exactamente, que Ah, la peguita de uno, yo tengo que tener tiempo. Por exacto, ejemplo, volvemos a la. si trabajo de 8 a 8, llego a las 8, tengo familia. Quiero darle un beso a mi señora, quiero compartir una horita con mi hijo y después tengo sueño. Y entonces, y antes de tener sueño, quiero un poquito de Netflix, ¿cierto? Un poquito de lo que sea. Sí, un poquito de distracción. Exacto, Sí, entonces sí, al día sí. siguiente lo mismo. Claro. Entonces, ¿en qué momento del día yo me ponga a decir, oye, pero esta cuestión será así? No, porque más encima significa que hay algo atrás, de fondo, que está planificando esto. Y eso entonces nos mete, esto es una conspiración. ¿Te das cuenta? Y claro, yo les digo, no, esto no es una teoría de conspiración. Sí. Esto es una conspiración profunda, hecha y derecha de miles de años atrás. Pero para eso tienes que investigar.
Incluso con esto, pasa que, bueno, en esos años también, que también recalco lo bello y lo maravilloso que pudieron tener, que es también el acceso rápido a información que nos hacía pensar, reflexionar, y te quiero llevar a un campo medio astrológico. Este año, por fin, Neptuno entra en Aries. ¿Qué significa esa cuestión? Neptuno estuvo 15 años en Piscis, lo explico en sencillo. Vivimos 15 años resonando con personas que nos inspiraban, con personas que nosotros se disolvían las barreras y podía conectar con el mexicano. Ese tiempo nos sirvió para conectar con los lives de Rodolfo Neira, con los Ah, y lives de ahora Ricardo Soto. toca hacer la acción. ¡Ah! La agarraste al tiro. Ahora haz la Vamos, pega. exacto. Ya cachaste el mono, Espera. ya viste. Ahora, ¿cuál es tu camino de búsqueda? ¿Cuál es tu elección? Porque es el Perfecto. momento de Neptuno en Aries. Entonces, pasa que uno dice, ya, pero yo hice la pega. Porque en vez de ver Netflix, yo escuchaba el live de Claro, Rodolfo ese es el Neira. desde. Claro, entonces uno dice, ya, pero es que ahora el tiempo es, ¿qué camino eliges tú? Tal cual. Ya sabemos lo que ya resonó contigo. Entonces, déjate buscar afuera información y empieza a Eso. elegir tu propio camino, Ahí que es el está. momento Neptuno en Guau. Aries. Loco, ¿Y eso ¿no? cuándo entra? Entró ya el 30 de marzo, va a avanzar un poquitito, retrograda para volver a meterse a fin de año, ¿Y está buena octubre, cantidad de años ahí? 15. 15 años más ahí. Imagínate. Entonces ahora viene el accionar. Ahora ya Exacto. viste el mono, ahora ¿cuál va a ser tu camino? Ahora viene el proceso que uno determina cómo acciona y es divertido porque el territorio de Neptuno en Aries siempre te invita a una exploración. La exploración no siempre es con una certeza desde el conocimiento, sino que con una certeza de que el camino allanado es algo que yo elegí simplemente por Tal mi cual, pálpito. tal cual. ¿Sí? Es que ahí está la gracia más Ujú. potente que nosotros hablamos en Salud Profunda, que es que el proceso del caminar debe resonar. Por eso que esto no es para todos, pues Álvaro. A eso voy. Ujú. No, porque tú puedes imitar lo que dice el otro, pero no estás en tu momentum. Entonces estás haciendo eso y vas a la contra de lo que tú sientes. Entonces yo Eco. siempre digo algo muy importante, que es lo relevante no siquiera en la acción en sí misma, es la conciencia detrás de la acción, es lo que te motiva al accionar. Porque si lo que me motiva a accionar va completamente coherente con lo que Claro. acciono, perfecto. Perfecto. Y olvídate de los resultados, Sí, sí. camina ese sendero. Ujú. Pero si lo que estás haciendo es por limitación a la contra de tu sentir, no tiene ningún efecto biológico. Porque, por ejemplo, quiero sanar. Perfecto. Tienes un diagnóstico de un cáncer avanzado. Quiero sanar. Maravilloso. ¿Tienes herramientas de autosanación? Por supuesto que las tienes. Pero eso significa un camino. Ahora, lo que pasa es que tengo miedo y resisto lo que es. Pero quiero sanar. No puedes. Entonces ahí viene el ejemplo. Misma circunstancia, diferentes lecturas, diferentes interpretaciones. Resisto, rechazo, me enojo. ¿Por qué tengo miedo? Por supuesto, todo enganchamos al principio. Pero Exacto. si no hago el switch hacia acepto, confío y agradezco, no hay chance de que esas acciones que hagas tengan efecto biológico. Entonces, las dos personas están haciendo todas las acciones, lunes A, martes B, Claro, miércoles, claro. pero el efecto biológico va a ser muy diferente. Exacto. Porque lo que pulsa finalmente es la intención con la cual yo hago, no lo que hago. No es lo que Yo te hago. puedo entregar un regalo, mira, te traigo este iPhone Sí, para ti. claro. Todos ven de afuera, "Ah, Oh, qué maravilla pero más ¿cuál fue mi grande. motivación? Sí. Que todos lo vieran, en realidad está malo, en realidad quiero, te amo y te lo quiero entregar. ¿Cachai? Lo relevante La es la intención conciencia detrás de lo que hago. Y eso requiere entonces un no es lo que tiempo hago. interior. Requiere esa reconexión, esa pausa. Por eso que el camino interno no se puede obviar. Te tomes los enteógenos que Exacto. quieras. Vas a tener que algún momento en esta, en la otra, volver a ti para entender el juego. Porque el juego es del ser, no es del hacer ni del tener. Entonces, cuando no logres estar en satisfacción profunda es porque no has conocido al ser. ¿Y el ser qué es lo que es? Es un fractal divino. Pero eso no Absolutamente, se puede sí. enseñar. No. Debe ser una certeza interna. Un día reflexionaba sobre, por ejemplo, el camino del terapeuta. El camino del terapeuta, muchas veces uno piensa que tú asistes al terapeuta buscando sanación. Terapeuta, sáneme, por favor. Terapeuta en realidad, más que sanarte, te propone recordarte, te propone que tú recuerdes quién eres y yo teniendo la labor de confiar en ti. Tal cual, Confío en ti porque eres tú quien va a saber cómo sanarse. tal cual. Ahora, uno escucha esa frase y dice, oye, me resuena, pero llegamos al cómo y esta es la parte como Exacto. final hacia donde te quiero llevar, porque tenemos en el camino de Rodo alguien que me impacta eso, ¿ah? Yo estoy escribiendo un librito al respecto, que es, yo por ejemplo, pertenezco a una población de que a los 18 años teníamos cero certeza de hacia dónde estábamos buscando. O sea, es lindo eso que tú tenías esa convicción del sanador. Luego te transformas en un doctor, especializaciones, trabajas en eso. Dos cosas. Rodo tiene que hacerse el tiempo,
porque al mismo tiempo está trabajando, tiene ritmos duros, ¿cierto? Es la vida que él tiene profesional, pero para tener ese tiempo para dárselo, el primero tiene que haber resonado con esto que es la maravilla de reflexionar primero. Y segundo, todo esto tiene que ver con intentar tener más herramientas para poder generar un impacto más profundo en Tal la cual, persona que te visita. tal cual. Y por lo tanto, entonces, se está creando salud profunda, se crea salud profunda con la intención de que, ¿cómo podemos hacer? Y esto es una duda genuina, porque tenemos un grupo de personas, ponle 30 personas, vienen a salud profunda. 30 personas que están recibiendo probablemente los mismos estímulos, pero falta ese detalle, y eso lo quiero preguntar, ese detalle, ¿dónde a la persona logro acercarla a lo personal? ¿Dónde está tu pedacito de búsqueda? Es difícil Exacto. acercarse a Muy eso. ¿Cómo lo difícil. hace? Y es por eso que finalmente lo que hace lo profunda es mostrar Ujú, un camino que te lleva desde lo más tangible y material, el mundo físico, nuestro cuerpo, ¿cierto? Nos corporizamos y entendemos primero qué nos pasó. Entendemos que el ser humano hoy día occidental ujú, va a la contra del diseño. Vamos a la contra del diseño humano, pero no lo sabemos, porque imitamos, copiamos, repetimos lo que hace el resto, pero ese camino te lleva a dos lugares, Álvaro, ujú. a la enfermedad y a la insatisfacción. Y te lleva a esos dos lugares, y esto es lo más bonito, independiente del bienestar que tengas. Fíjate eso. O sea, Sí, sí, independiente del nivel de bienestar que tú tengas, exacto. el camino tradicional te lleva a la enfermedad y a la insatisfacción. Es muy bonito porque, no es que yo estoy bien, sí, ahora. Sí, ahora. No, que ahora tengo buenos recursos, Exacto, buena vida, estoy... exacto. Pero el camino tradicional hoy día, porque es un camino que va a la contra del diseño, por no respetar los determinantes biológicos humanos. Sabemos que no puedo saltar de acá para abajo porque me puedo matar, Sí. porque está operando una ley, la ley de gravedad. Pero no tenemos idea de las leyes y los principios que gobiernan nuestra biología. Entonces, cuando no comprendemos lo que nos pasó, es muy difícil acceder a algo que nos puede cambiar el camino. Entonces, primero es comprender para sanar. Eso es como nuestra consigna. Comprendo qué nos pasó, comprendo que hay un nuevo camino, que hay estímulos necesarios, que hay estímulos biológicos necesarios, que necesitamos sí o sí por ser humanos, ¿cierto? Y que esos estímulos hoy día no se están entregando. Entonces, lo primero es reconectarnos con aquello que se nos olvidó y una vez que se empiezan a practicar, empieza en forma paralela y completamente espontánea la búsqueda del tiempo interior. Es una consecuencia de un ambiente no intoxicado. Es una Claro. consecuencia de darle los estímulos necesarios al humano, porque va a emerger solo la búsqueda. La búsqueda entonces es una No es incentivar consecuencia. la búsqueda, claro. No, no, no. No, claro. Yo ordeno un poco tu biología, ¿cierto? Te entrego ciertas herramientas de estímulos que requieres como el sol, la tierra, el movimiento, la respiración y el ayuno. Y desde ahí, tú en forma completamente impajaritable Sí. vas a querer acceder a la búsqueda. Y esa búsqueda entonces requiere de prácticas. Ujú. Y esas prácticas van modelando tu neurobiología, van generando entonces que ese estado de sobrevivencia continuo viaje hacia el estado de calma. En el estado de calma entonces empiezas a vincularte con la voz de tu alma a través de la intuición. Empiezas a accionar desde la intuición y empieza a aparecer entonces las certezas de divinidad, certezas de trascendencia, certezas de Exacto. unicidad, en forma completamente natural. Pero requiere hacer la peguita inicial. Mm, ¿Cierto? Las dimensiones que te tocan en tu día. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está exacto. tu pega? ¿Cómo qué estás viviendo? ¿Cuál es tu ambiente que te toca? Porque lo que te toca crea tu campo. Mm, ¿Qué exacto. como? Sí. ¿Con quién vivo? ¿Dónde estoy? Todo eso entonces crea tu campo y yo requiero entonces un campo de alta frecuencia vibracional, que es lo que llamamos el campo del amor. Exacto. Ahí entonces, en forma natural, mi neuroplasticidad empieza a generarse, las prácticas pueden ser eficientes, mi estado de sobrevivencia se calma, aparece el estado de calma, busco la pausa y la agendo en mi día a día, practico tiempo interior, cultivo el tiempo interior y lo otro viene completamente como consecuencia de aquello. Entonces, ¿qué ocurre? Que la búsqueda del ser no es una búsqueda frenética, sino que es un caminito donde yo le entrego al cuerpo los estímulos necesarios Claro. y ese camino solito se empieza a crear sin una cosa encima de tienes que hacer A, B, C, D. No, no. En forma natural empiezas a búsqueda, empiezas a tener disonancia cognitiva. Lo que antes se creía yo ya no lo creo. Empiezas a sentir que donde estás participando en tu grupo ya no participo Mm, ahí. Y ujú. empieza entonces este viaje ermitaño, que Sí, sí. empiezas a podar Te iba a a preguntar por ahí diferentes justo. niveles. Claro. Y te sientes solo, pero una soledad rica, una solitud, ¿cierto? Que es la vivencia rica del estado de soledad porque estamos en plano de la búsqueda. Es hermoso. Exactamente. Y eso incentiva el que resulte un poco más sencillo separarse del camino no coherente con uno. Tal cual. Esto te quería preguntar para darle como cuerpo y cierre a esta conversación con nuestro querido Rodo, un tema más personal que tiene que ver con
cuando estás resonando con aquello, primero preguntarte, ¿eres feliz en la actualidad siguiendo como el reafirmar lo que me contabas desde los, ¿cuánto? Cuando estaba en 6 sexto años, claro, básico. 6 años, claro, sí, ¿Se mantiene el camino? absolutamente. Y con más certeza que nunca. ASD Producciones. Servicio de streaming. Arriendo de amplificación. Video y fotografía profesional para tu evento. Contáctanos. Perfecto. Y ha ocurrido cosas bonitas hoy día porque empiezan a mostrarte, porque esta cuestión no se acaba nunca. Es como la Kabbalah, Claro. ¿cierto? No hay un fin. No, No, no. sigue, 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 sigue. Pero ahora tengo una certeza tan profunda de que el camino es, ¿verdad? Pero a la vez no hay ningún proselitismo. No digo, oye, Ale, vamos, Álvaro, vamos Sí. todos. No, 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 no. Mm. Hay un respeto irrestricto por tu proceso. Pero lo que hago yo entonces es intentar mostrar un modelo de recordatorio. Miren, esto parece que por acá puede ir un caminito, ¿cierto? Entonces este caminito me lleva hoy día a tener la certeza del camino, sin ninguna duda. Y esa certeza del camino entonces muchas veces, al verse vehemente, improntan a aquellos que están preparados. Sí, 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 sí. ¿Y qué hace entonces? Los invita, los mueve. Los mueve a que por lo menos escuchen que esto existe. Ajá. Porque por último, se pueden quedar con la trinchera antigua. Perfecto. Mm. Si hoy día estamos viviendo un cambio de paradigma completo. Se caen las viejas paradigmas que están bajo la cosmovisión del logos, la lógica, el intelecto, la razón. Y se arma un nuevo paraguas cosmovisionario, que es la cosmovisión del holos, del holismo, de la integración, donde no puedo separar al cardiólogo del broncopulmonar, Qué bueno. ¿cierto? No puedo, porque si no, no veo el mono. Exacto. Y vivo entonces Claro. parchando, somos plomeros básicos que Mm. vamos tapando las goteras, sin saber el contexto global. Entonces, claro, como decía Chaplin, en un plano cerrado la vida parece una tragedia, pero un plano abierto es una comedia. Y eso ocurre porque no comprendemos la vida, porque estamos en el frenetismo del sobreviviente. Y mostrarle entonces que la capacidad de ser felices como estado del ser es algo completamente para todos, es una Alcanzable. invitación al ser humano, Ujú. porque no requiere tener ni hacer, requiere conectar con el ser. Con el ser. Última pregunta y te dejo en paz, mi querido Rodito. Justamente hablábamos y tocaste un tema que me encanta, que me gustaría saber, pero es otra la pregunta que finalmente te quiero hacer. Porque impactar con esta reflexión en un medio que yo lo veo desde afuera, el medio de la medicina occidental, es un medio duro. Súper. Permearlo, entonces quería saber tu experiencia con eso, pero antes de eso es la anécdota de un día también lo contaba de la siguiente manera. Usualmente me empecé a dar cuenta con el tiempo que cuando somatizo, cuando estoy pasando momentos de mucho estrés, somatizo en la espalda superior. Así que me pasaba que iba donde la medicina hasta que una persona logró encontrar el camino, porque los primeros eran dale con tramadol, Claro. fuerte y derecho, todo bien, ¿ya? Tal cual. Yo no podía durar 2 semanas con tramadol, lo encontraba insólito. Entonces una persona simplemente me preguntó, bueno, quiero saber cómo estás tú. Ese fue el cambio. Me pregunta cómo estoy yo, cosa raro rara, eso, qué claro. raro eso. Descubrí que era mi mecanismo natural. Cada vez que había estrés, somatizaba en espalda. Entonces el problema es que la última vez que lo hice dije, chuta, pero igual necesito el rescate, necesito la pastillita que es con estrellita verde para salir, para luego Tal retomar un cual. camino. Perfecto. Entonces, ¿a qué médico voy? Me pregunté. Me duele la espalda, el traumatólogo. Pero le tengo que decir al traumatólogo que mi problema lo ha generado mi estrés mental. Entonces le comento esto para decirle que no me dé tramadol porque quizás una instancia distinta. Exacto. Me dice, te voy a examinar, me examina, me toca la espalda, me duele mucho, me dice, efectivamente, te duele la espalda, sí, ya lo sé, sí, es tramadol. Bueno, ninguna reflexión al respecto, entonces después digo, ¿dónde tengo que ir? Al psiquiatra, me dice entonces. Voy al psiquiatra y ¿qué me dice? Lo de la espalda, vaya al traumatólogo. Tal cual. ¿Cachai? Exacto. El cuerpo separado en la Y es espalda. porque nos hemos separado. Exacto. La vida está atomizada. Sí. Y también tiene un grado de diseño. O sea, si yo atomizo, no entiendo nada, pues no junto las partes. Entonces hoy día viene esta forma que de hecho se llama medicina integrativa, que busca integrar, Justamente. ¿cierto? Integrar al ser dentro de la ecuación. Integrar el pensamiento y la mente. Si finalmente la psiconeuroinmunología, no sabemos hace mucho tiempo qué es lo que nuestros antiguos, tanto en Ayurveda como decía China o cualquiera, hablan de la medicina mente-cuerpo. Ujú. Porque todo es el efecto de la mente, la psique humana en la neurobiología. Entonces hoy día sabemos que eso es así, pero todavía se resiste la tradicional. ¿Por Eso iba qué? con el... Claro, se resiste porque no se enseñó en el aula. Entonces, si no se enseña en el aula son cosas, y más encima se visten como de misticismo, y el misticismo siempre Ujú. es como el patito feo, Patito feo. ¿cierto? Entonces como que, y no entendemos que todo es al revés, todo es misticismo puesto en la biología. Ujú. O sea, todo es información, energía, materia. Mm.
Y si entendemos entonces el paradigma, las herramientas que disponemos hoy día para modificar la materia son gigantescas. Pero tenemos que entender entonces la información que se viste de energía que impacta la materia. Y eso es un poco la propuesta. Cómo tú cambiando los informantes, que es aquello que nos toca, ¿cierto? Cómo te toca el sol, cómo te toca la tierra, cómo te tocan las personas, cómo te toca la naturaleza, cómo te toca la alimentación. Y todo eso se viste de un campo electromagnético, ¿verdad? Que es la energía, que subyace entonces a la materia. Y la materia entonces impronta con ello. Y esa información electromagnética puede ser coherente o no coherente con la salud y la felicidad. Y ahí va un poco el tema biológico inicial, para que después entonces en este cuerpito que te llevamos a cargo y que le hemos entregado buenas informaciones, empecemos a trabajar a la unión, a la unificación corazón-cerebro. Hasta que finalmente, como te decía antes, aparece en forma espontánea esa certeza de que muchas veces aparece en forma epifánica, ¿verdad? Como Sí, un claro. momento de Pequeño momento, certeza, exacto. pero después tú empiezas a vivir en la certeza. ¿Y qué ocurre ahí entonces? Que tu camino se hace diferente, porque interpretas diferente. Ahí viene el milagro, Álvaro. El milagro entonces no es cambiar afuera, es interpretar diferente. Entonces ya no eres víctima de las personas y de las circunstancias, no estás a merced de ellos. El poder regresó a ti. Y eso es lo más Exacto. importante, porque ahí entonces cuando el poder regresa a ti, tú le permites que la vida suceda, como sea que suceda, porque te das cuenta que la vida lo único que puede hacer es funcionar a favor de ti. Exactamente. Última pregunta, Rodo. ¿Tienes fe en que la medicina vaya evolucionando nuevamente a lo que yo siento que era en su antigüedad? No hay ninguna duda. Ninguna duda. Es un resultado completamente esperable y que no puede haber otro. Sí. ¿Y lo palpitas? ¿Lo percibes en el Sí, aire? Ahí por supuesto, imagínate, se rompen yo barreras. partí este cuento el 2012, han pasado 13 años y hoy día la explosión de medicina funcional integrativa que ve un poco el mono completo está exponencialmente avanzando. ¿Y de tus colegas, la figura de tus colegas, se ve también en el ambiente un Es que poquitito? mis colegas, claro, es un mundo un poco más árido, Más ¿cierto? árido. Que es la UCI, el intensivo, ¿Verdad? pero los nuevos médicos que van Sí, saliendo, estas nuevas camadas, vienen con este chip. tienes toda la razón. De hecho, me hiciste recordar un momento, la última vez que somaticé en espalda, fui donde otro médico, y fue muy extraño. Tengo que contar esta anécdota y ahí cierro. Fue muy extraño porque le hablo a la persona que estaba con un médico ayudante. Entonces Ya. es divertido porque me dice, cuéntame un poco, y le muestro los exámenes. Le digo, mira, estoy sano de espalda, si mi tema no va por ahí. Y me dice, ¿a qué lo atribuyes tú? Le doy mi teoría, que lo mío era mental y que somatizaba en espalda. Él mira a su ayudante, yo creo que lo puso a prueba, le dijo, ¿qué te parece? ¿Habías escuchado esto alguna vez? Y el ayudante, era un estudiante en práctica, se sonríe como irónicamente y dice, no, no lo había escuchado nunca. El doctor le dice, bueno, empieza a escucharlo más porque de seguro eso es lo que Mira, le pasa. qué hermoso. ¡Wow! Sí, ya llegó ya. Llegó para quedarse, entonces es completamente normal lo que va a ocurrir, que es una transición. No se va a la medicina alópata, sino que le No, pedimos claro. las peras al peral. Hay que pedir lo que puede entregar. Medicina crítica, urgencia, Que es cirugía, por fundamental, supuesto. convengamos, claro. Pero el resto, que es salud y felicidad humana, eso no va por ahí. Perfecto. Y va entonces por un camino de hacer algo que se transforme y se guíe en un proceso de búsqueda personal. Tal cual, donde le Sí. entregamos, le mostramos un modelaje que significa aquellos estímulos que tu cuerpo requiere sí o sí. Perfecto. Partimos con esa base, ¿verdad? Que son estímulos todos gratis. Pero si entregamos esa base, el resto va ocurriendo de forma espontánea. De hecho, cuando llega a un estado de centro interno, el autocuidado es una consecuencia natural. Mm. No te lo planteas como una exigencia, Exacto. sino que te cuidas porque Exacto. ya te amas. Entonces, como te amas, te cuidas, no hay una Porque es natural en posibilidad. ti. Exacto. Exacto. Entonces, no es una cosa frenética, tengo que cuidarme, entonces toma No estas es un have cuestiones. to. Claro, no es No, 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 tengo no, que. no, no. Claro. Entonces, llegaste a ti, lograste ese estado de amor. ¿Y qué ocurre? Me cuido. Ahora, ese cuido no es ansioso. No es una cuidarse porque no quiero enfermar, no, 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 liberas de eso. Mm. No es tema No enfermar, es tema. sino que haces lo que para ti es correcto. Y si en ese camino te enfermas, la interpretación va a ser muy diferente. Justamente. Esto es mío, esto es para Me mí, pertenece. lo acepto, lo agradezco, confío. Confío. Duele, por supuesto, no deja de doler, po. Si la adversidad va a llegar a ti, a mí, a Al, le va a llegar a todos la adversidad. Ahora el problema es que no tenemos herramientas para enfrentarla. Entonces lo que buscamos finalmente es armar este traje, ¿cierto? Blindar esta mente y comprender la vida. Ahí entonces tú permites que la interpretación de la adversidad ya no sea a tu contra, sino que es a tu favor, pero sigue doliendo, sigue siendo incómoda, sigue molestando y sigue siendo algo no deseable. Sin embargo, no tiene nada de malo. O sea, exactamente. Querido amiguito Rodo Negra, yo más que nada agradecerte esta conversación que siempre se hacen tan breves, pero tan Cortísimo. necesarias, impresionante.
Y más que nada, pedirte un poco una mínima última reflexión. Bueno, acá en el programa Elemental asociamos mucho los elementos que nosotros vemos en la persona. Si yo tuviera que pensar en ti, el elemento tiene que ver con la reflexividad, que para mí es el agua, tu capacidad de tomar algo, que el mastique, le hablo yo en términos muy coloquiales. ¿Pero a ti qué te parece? ¿Es tu elemento? Absolutamente, sí. Yo siento que el agua para mí es lo que me mueve, por eso vivo en la playa, porque el agua siento que habita la conexión Mm, y que logra permear mm. y logra unificar. Siento que el agua siempre busca por Bueno, sus sí, propiedades claro, unir. claro, Se claro. mete, se mete por Sí, acá, por- cuesta bloquearla y pasa el tiempo y permea igual, aunque haya roca, la erosiona igual. sí, claro. Entonces es interesante el agua y me siento muy, muy acuático, tengo la sensibilidad Qué a bello. flor de Sí, piel, claro. todo me hace ser sensible, Mm, pero a la vez no débil, porque como hay comprensión detrás, la sensibilidad no genera alteración de la exacto. fuerza. La fuerza se mantiene, pero sensible, es diferente. Es una asociación natural entre sensibilidad y debilidad. Qué loco, Exacto. ¿no? Y es nada que ver. Nada que ver. Sensibilidad es la forma en que tú observas lo que acontece, ¿cierto? Perfecto. Entonces, sí, yo creo que soy pisciano, pisciano, ¿Verdad que eres pisciano sí, po, pisciano más encima, verdad? 1 de marzo, así que claramente soy, y siempre he sido, me siento que, tú sabes mucho más, pero siento que soy muy pisciano en mi visión, porque Dentro finalmente tengo una visión hacia el ser, del ser integradora. Ujú, claro. exacto. Así que es maravilloso, amiguito lindo. Bien, pues querido ¿Qué les puedo amigo. contar? Sin pausa no hay sanación. La frase que quería pedirte para el final. Sin Sin pausa no pausa hay no hay sanación. sanación. Qué notable. Amigos míos, este ha sido nuestro capítulo con el entrañable Rodo Neira, para que usted también pueda verlo. Lo vamos a estar compartiendo, pero sobre todo invitándoles a este proceso reflexivo. Qué importante es detenerse, pues si no hay detención no hay reflexión Tal cual. tampoco. Si no me detengo, no hay pausa. Si no hay pausa, no hay reflexión. Si no hay reflexión, no hay cuestionamiento. Si no hay cuestionamiento, no hay crecimiento. Vamos para Exacto. allá. Queridos amigos, muchas gracias a ustedes por estar en esta sintonía y nos vemos en el siguiente capítulo de Elemental. Gracias, Arrivederci. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Maravilloso, compitito. Agradecido, compita lindo. Lo máximo Agradecido. siempre, mi querido. Y creo que cumplimos bien, ¿no? Perfecto, Mira, estaba en la hora perfecta. bien. Oye, pero Qué rascado, maravilla. voló, weón, pasó rascado. Se pasó. Rodolito, qué buena, qué buen capítulo. Hasta el choro de capítulo, me gusta. Qué